Muy bien, vamos a grabar video que ya nos toca. A ver, yo creo que ya viene siendo hora de que yo hable sobre esto. Me he leído 100 años de soledad. Es un clásico, vamos, o sea que si no lo has oído es porque seguramente vives debajo de una piedra. Es un libro que yo había escuchado antes mucho sobre él, pero yo creía que era un tostón, claro, como yo lo veía tan tocho, tan gordo, tan como que espiritual y profundo, 100 años de soledad, yo no me atrevía a leerlo, pero recientemente Netflix ha sacado su serie y realmente me he quedado impresionado y me atreví a comprármelo y a leerlo, y créanme que tengo muchas cosas que decir al respecto. Bueno, pues este libro realmente fue escrito por el novelista colombiano y ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez. Es una novela que realmente trata de la historia con un trágico final de una familia que va a estar marcada a lo largo de toda la novela por una maldición. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se querían casar y claro, o sea, ¿qué problema puede haber con que dos jóvenes que se aman y se quieren se puedan casar? Bueno, pues porque ellos en realidad eran primos. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Con que dos primos se casen? Bueno, pues la madre de Úrsula tampoco. Y ahí es cuando comienza todo el problema. Porque claro, ellos dos, que son jóvenes, se querían casar. Y la madre de Úrsula, sobre todo, decía que no. Y ellos que sí, y ella que no. Y ellos que sí, y ellos que no, y ellos que sí. Bueno, total, que a todas penas, ellos dos pues deciden casarse por fin. Sus padres, a pesar de que estuvieran en contra, deciden darle el permiso. Pero la madre de Úrsula le da una recomendación, le dice a su hija que utilizara un cinturón de castidad para que Arcadio no tuviera intimidad con ella y de esta manera no naciera un hijo con cola de cerdo. Pasaba que esta familia ya tenía un antepasado que le había pasado parecido, o sea, se había casado con un familiar, tuvieron un hijo que había nacido con cola de cerdo. Claro, el niño cuando creció se intentó cortar la cola pero murió desangrado. Úrsula decide usar el cinturón de castidad y durante ese primer año de matrimonio José Arcadio por todos los medios intentaba tener relaciones con su esposa, hasta que un día José Arcadio va a una pelea de gallo contra su amigo y el amigo pierde su gallo, o sea, muere el gallo del amigo, y resentido por esto le dice que ahora que el gallo de José Arcadio había ganado, pues el gallo le podía hacer el favor a su esposa Úrsula de quitarle la virginidad. Claro, o sea, tú imagínate José Arcadio oír esta ofensa tan grande, y ambos deciden tener un duelo a muerte en el cual José Arcadio termina a su propio amigo con una lanza encajada en el cuello y muere. Pero el fantasma de este amigo le comienza a atormentar todo el día. Pasado un tiempo y ya cansado por el tormento que significaba ver todo el rato al pobre espíritu caminando por toda la casa, deciden marcharse del pueblo y fundar otro pueblo. Pasó también que a dicho plan se le unieron los otros jóvenes del pueblo. Estuvieron 2 años intentando llegar a la costa que en teoría quedaba detrás de unas montañas que se avistaban desde el pueblo, pero tal era el ímpetu y tal eran las ganas de José Arcadio de fundar un pueblo en el cual sus propios pobladores decidieran su propia ley, que a pesar de todas las dificultades durante el viaje, ellos deciden continuar con este. Luego de ya haberse fundado este pueblo, llegaron a él unos gitanos que habían oído el canto de los pájaros que José Arcadio había puesto en todo el pueblo, y pasaba con estos gitanos que traían inventos. Claro, José Arcadio al ver todos estos inventos le da muchísima curiosidad y entabla una amistad que duraría toda la vida con el líder de estos gitanos, que se llamaría Melquiades, o que se llamaba Melquiades. Y sí, tanta fue la pasión que le puso José Arcadio a estos inventos, a estas teorías que traían los gitanos, que se encerró y se alejó de la crianza de sus hijos, de la atención a su casa y de todos los problemas que sucederían en los años posteriores en Macondo.
En cambio, Úrsula Iguarán, quien era su esposa, pues tenía un carácter un poco más pasivo, un poco más apagado, aunque debo decir que tenía una capacidad de liderazgo más fuerte que su propio esposo. Por lo tanto, podemos afirmar que las pasiones que movían la vida de Úrsula Iguarán realmente, a diferencia de la vida de José Arcadio Buendía, estaban más enfocadas al sustento de la familia, pero que durante el transcurso de este video ya nos iremos dando cuenta que realmente, por muchos esfuerzos que la pobre Úrsula pudo haber tenido para darle una mejor crianza a sus hijos, veremos que realmente el destino de estos estaría irremediablemente marcado por la desgracia. Y desde este punto de la historia, toda la familia se viene abajo. Pasado un tiempo ya, Úrsula por fin cede a los intentos de José Arcadio, su esposo, para poder tener relaciones con ella, y no tuvo que pasar tanto tiempo desde que comenzaron a intimar para que ella se pudiera embarazar. Poco tiempo después nace su primer hijo, al cual llamaron como a su padre, o sea, José Arcadio hijo. ¿Bien? Ok. Desde bien pequeño, José Arcadio hijo se caracterizó por ser siempre muy rebelde, muy varonil, muy viril y por tener una actitud muy dura ante la vida. Y claro, estas mismas características que tenía José Arcadio desde que era bien pequeño, ya cuando llega a la adolescencia, pues hace que Pilar Ternera, que era la cartomántica del pueblo, se fije en él. Pero había un problema, y es que Pilar Ternera le doblaba la edad de José Arcadio hijo. Y hombre, menos mal que sus padres no se enteraron, porque ellos comenzaron a intimar en las noches en secreto de Úrsula y de José Arcadio, el padre de José Arcadio hijo. Hasta que un día un grupo de gitanos llega al pueblo. José Arcadio hijo se enamora de una de las chicas que venían en el grupo de los gitanos y de la nada decide irse con ella a recorrer el mundo. Pero pasó algo con lo que José Arcadio hijo pues no contaba que pasaría, y es que cuando él se va con los gitanos no se da cuenta que dejó embarazada a Pilar Ternera. Madre mía, pasado unos meses, obviamente nace este hijo. Como ella se sentía tan mal o se veía incapacitada para criar a ese niño, va y se lo entrega a Úrsula, o sea, a la abuela del niño. Y Úrsula acoge a este niño como su hijo y le esconde quién era su padre y quién era su madre. Pero que la historia de José Arcadio no termina aquí, porque años después, ya cuando su hijo era grande, que él no tenía ni idea que tenía un hijo, él decide regresar a Macondo y encontrarse con su familia. Al poco tiempo de José Arcadio hijo volver a su casa, se enamora de su hermana adoptiva y se casan en contra de la voluntad de Úrsula, porque Rebeca estaba envuelta en un amorío con otro chico. José Arcadio llega, le planta cara al chico, le dice que él quiere casarse con su hermana adoptiva, o sea, con Rebeca, y se van a vivir juntos a una casa que quedaba frente al cementerio, que no quedaba nadie todavía enterrado en el cementerio, pero bueno, había uno. En fin, que de José Arcadio hijo podemos decir que realmente sus pasiones eran las mujeres y el mundo, la aventura, el mundo bohemio. Pero dicha libertad lamentablemente no le duraría tanto, porque al poco tiempo de estar con Rebeca pues decide quitarse la vida y pues así termina con su vida. O sea que no hay más nada que contar sobre el pobre José Arcadio, vamos, que así acabó, en fin. El coronel Aureliano Buendía. Me pasa algo muy peculiar con este personaje, y es que yo tengo la teoría, o por lo menos eso es lo que yo entendí cuando me leí el libro, que es el típico personaje que tiene un sufrimiento interior que no sabe cómo sacarlo, y que cuando lo intenta sacar lo hace de la peor forma posible. Debemos entender que este segundo hijo de los Buendía llega al mundo cuando ya el pueblo de Macondo se había creado. Desde bien pequeño se caracterizó por ser un niño con todas las características opuestas de su hermano mayor José Arcadio, o sea, era un poco más introvertido, más callado, y de hecho el autor dice que desde bien pequeño tenía una mirada con unos ojos bien penetrantes, con una mirada única, como que te ametrallaba con sus ojos. Y claro, este niño reflexivo crece, y cuando llega a la adolescencia tiene un pequeño amorío con Pilar Ternera, que era la cartomántica con la cual su propio hermano también tuvo un amorío, y al igual que su hermano deja embarazada a
Pilar Ternera. Pero claro, a diferencia de su hermano José Arcadio, Aureliano sí se hace cargo de su hijo. A pesar de lo antes dicho, realmente el coronel Aureliano con quien se casa es con Remedio Moscote, que era la hija menor del encargado que el gobierno general de la nación había enviado para que gobernara en Macondo, porque claro, hasta este momento de la historia en el pueblo de Macondo no había un gobernador que respondiera políticamente ante los pobladores. Yo sé que tú me preguntarás a mí, Meiser, ¿cuánto de menor tenía la hija del gobernador? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando Aureliano se enamora de la hija menor del gobernador, o sea, del Remedio, esta ni siquiera se podía quedar embarazada, o sea, que no menstruaba. Así que podéis ir calculando qué edad podía haber tenido. Yo sé que vosotros podéis pensar que los padres de la joven Remedio se negaron rotundamente a la petición del coronel Aureliano de casarse con esta niña. Bueno, pues no. Porque lo único que los padres de Remedio le pidieron a Aureliano era que pues se tenía que casar cuando ya la niña pudiera tener hijos. Justamente a los 14 años ellos se casan y pasó poco tiempo para que la joven Remedios quedara embarazada, pero no un embarazo común, que se embaraza de gemelos. Y claro, obviamente al ser tan joven y cargar con el peso de 2 niños en la barriga, muere, y es una de las muertes más trágicas de esta historia. De hecho, tanto era el sufrimiento del pobre Aureliano que comenzó a ver con malos ojos el sistema de gobierno y de mandato que estaba implementando su suegro en Macondo, y decide armar una especie de guerrilla que se extendió hacia toda la república. Y es en este punto de la historia donde nace la figura del coronel Aureliano. Entonces, ¿por qué fue que yo dije al principio que este personaje es el típico que tiene un sufrimiento interno, que no sabe por dónde sacarlo y que cuando lo hace de la peor manera posible? Bueno, pues porque llegó un punto en medio de la guerra en el que cambió el propósito que él tenía de liberar a su pueblo, a su nación de los conservadores, y pasa a hacer guerra por el simple hecho de hacer guerra, o sea, a matar personas por personas. Por esto mismo es que yo creo que al final él terminó firmando el tratado de paz con los conservadores. Por cierto, como dato interesante, os puedo contar que durante la guerra el coronel Aureliano nunca dejó de tener intimidad con mujeres que se querían acostar por ahí por la fama que él había cobrado. Y de estas aventuras amorosas él tuvo 17 hijos, aparte del hijo que tuvo con Pilar Ternera. ¿Qué pasó con estos 17 hijos? Que por cierto se llamaban todos Aurelianos y eran conocidos como los 17 Aurelianos. Bueno, pues que los a todos en muy poco tiempo. A todos, o sea, a todos. En fin, ¿qué podemos decir de el coronel Aureliano? Que es el personaje solitario, introvertido, que sufre mucho y sufre en silencio, de hecho. Y claro, este sufrimiento lleva a desembocar en él pasiones que no le condujeron a ningún buen punto. Que por una parte era el amor que sentía por su esposa Remedio, que ya había muerto, pero bueno, la seguía amando. Y por otra parte era el amor a la guerra. Ay, Amaranta, mija. Amaranta es mi personaje favorito de 100 años de soledad, aunque muchas personas la tilden de tener un carácter muy orgulloso y rencorista. En este sentido yo lamentablemente no puedo estar de acuerdo. Lo que pasa en la vida de Amaranta es que yo creo que es una persona que nunca se logra dar cuenta de qué es lo que realmente ella quiere en su vida. Es la tercera hija de los Buendía. Hasta aquí estamos bien. Pero que ella se enamora junto a su hermana adoptiva Rebeca del mismo hombre, o sea, de Pietro Crespi, un joven italiano random que había llegado un día al pueblo. Pero que, como bien ya vimos cuando hablamos de José Arcadio hijo, este se pone en medio entre Rebeca y el joven Pietro Crespi, que estaba súper enamorado de Rebeca y ya estaban a punto de casarse. Y al final la propia Rebeca termina dejando al joven Pietro Crespi, el pobre, imagínate tú, por su hermano José Arcadio. Por lo que Pietro Crespi ve la oportunidad de conquistar a Amaranta, que toda una vida Amaranta había estado interesada en Pietro Crespi. Cuando Pietro Crespi va a proponerle matrimonio a Amaranta, sucede que Amaranta le dice que no. O sea, madre mía, tanto que luchó su vida, tanto que intentó hasta
a la pobre Rebeca por culpa de esta pasión desenfrenada. Y ahora viene Pietro Crespi y le propone matrimonio y ella le dice que no. Y bueno, a ver, vamos, que la historia no termina ahí. Pietro Crespi, el pobre, termina quitándose la vida. O sea, por culpa de Amaranta, el joven Pietro Crespi se quita la vida. Y claro, Amaranta desde este punto de su vida nunca volvió a ser igual. Como Amaranta era una joven tan preciosa, no le faltaron pretendientes, entre esos Gerineldo Márquez, y además aquí viene la parte más fuerte: su propio sobrino, o sea el hijo del coronel Aureliano con la cartomántica del pueblo, se enamora de su tía Amaranta. Y claro, a todas estas, Amaranta, por mucho deseo que tuviera de estar con su sobrino, ella decide cortar esta relación y pasar el resto de su vida sola. A ver, yo realmente la idea que me he llevado del personaje de Amaranta es que era una persona que le apasionaba tanto encontrar el amor, pero que ella no podía entregar amor. O sea, ella quería ser amada por otra persona, pero cuando ella intentaba corresponder ese amor, ella no lo podía encontrar. Y es de esta manera que la pobre Amaranta pasa el resto de su vida sola, en penitencia constante, con un dolor en la mano por una quemadura que se había hecho poco tiempo después de la muerte del pobre Pietro Crespi, y totalmente intocada por un hombre. O sea, ningún hombre le había puesto una mano encima, y todos entendemos a qué nos estamos refiriendo con esto. Yo creo que ya sabemos lo suficiente para hacernos una imagen de quién era la joven Rebeca. O sea, ya podemos intuir, como ya bien dijimos antes, que ella entra en una rivalidad con su hermana Amaranta por el amor de Pietro Crespi. Sabemos también que al regreso de su hermano José Arcadio, hijo de darle la vuelta al mundo, ella deja este amor con Pietro Crespi y se casa con su hermano. Y también sabemos que ella era una niña que la familia de los Buendía adoptó. Pero claro, ¿de dónde salió esta niña adoptiva? Buena pregunta. Una tarde se aparecieron en la casa de los Buendía unos comerciantes, unos, no recuerdo qué eran, no recuerdo si eran comerciantes o pescadores, bueno, en fin, unos viajeros que llevaban consigo a la joven Rebeca, que era una niña cuando eso. Lo único que traía consigo como sus pertenencias eran un saco con los restos, o sea, con los huesos de sus padres, y una nota que se le debía entregar a los Buendía. ¿Qué decía esta nota? Bueno, que los padres de esta niña, que estaban sus restos en ese saco, que por cierto se movían, una cosa bastante creepy, eran familiares lejanos de los Buendía, y que por tanto al morir ellos, o sea los Buendía, tendrían que asumir la crianza de la joven Rebeca. Pero la joven Rebeca tenía un mal hábito, y era que ella comía tierra, o sea la tierra del jardín, la tierra del huerto, vamos, tierra, pura tierra, vamos. Pasan los años, esta niña es educada completamente, es una joya de la familia. Rebeca sigue lo que su corazón le dictó y pasa de casarse con, o de casi casarse con el joven Pietro Crespi, a casarse con su hermano. Que no eran hermanos de verdad, lo sé, pero es que suena muy raro. Entonces, dicho lo dicho sobre la vida de Rebeca, podemos decir que las pasiones que movían su vida era nada más y nada menos que el encontrar amor. A diferencia de su hermana Amaranta, esta sí lo encontró. Es el personaje que nos enseña que hay veces que los impulsos del corazón nos conducen a encontrar el amor. Sí, ¿por qué no? Hombre, a ver, yo sé que no todas las veces el corazón nos puede llevar a encontrar el amor, porque ya dice la Biblia que engañoso es el corazón, pero al parecer a Rebeca sí le funcionó, porque no se volvió a casar luego de la muerte de José Arcadio. Claro que es una historia de fantasía, pero bueno, ¿qué puede pasar en la vida real? ¿Quién quita? A ver, ¿vosotros os acordáis de ese sobrino de Amaranta que se había enamorado de ella? Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre él. Como bien dijimos antes, este niño fue el resultado del amor que tuvieron el coronel Aureliano con Pilar Ternera. Ya hemos contado que se enamora de su tía Amaranta, al parecer pasaban demasiado tiempo juntos ellos dos, la tía lo rechaza, él se va a la guerra junto a su padre, se convierte en un soldado prometedor, pero vuelve a Macondo para intentar conquistar a su tía. Lo rechaza y lamentablemente Aureliano José termina muriendo a manos de uno de los soldados conservadores. Obviamente, si caminaba por la calle, un soldado conservador lo iba a reconocer y sí,
eso pasó. Realmente yo creo que este personaje no tiene nada más interesante que el hecho de confirmarnos una regla. Todos los familiares que tenían el nombre de Aureliano, su destino terminó siendo malo. Que esto va a seguir pasando en los próximos familiares que igual se iban a llamar Aureliano. Y se termina cumpliendo. Con Arcadio a mí me pasa algo bastante extraño, y es que hay momentos en los que yo llego a sentir pena por él y luego hay otros en los que me cae mal y le tengo odio. Cosa que no he entendido, pero bueno, me pasa. Para entender de dónde viene este Arcadio nuevo, tenemos que ir un poco más al principio en este video. Pero pasó algo con lo que José Arcadio hijo pues no contaba que pasaría. Y es que cuando él se va con los gitanos no se da cuenta que dejó embarazada a Pilar Ternera. Y sí, efectivamente estamos hablando de ese niño que tuvo José Arcadio hijo con Pilar Ternera antes de que este se fuera a recorrer el mundo con los gitanos. Entonces, ¿por qué fue que yo dije antes que este es un personaje en el que hay momentos por el cual yo siento pena y luego hay momentos en los cuales le odio y me cae mal y no lo soporto? Obviamente, aunque fue criado dentro del seno familiar de los Buendía, al final como que me queda la sensación de que él todo el tiempo quiso saber de dónde él venía. Creo que ese sufrimiento en él le fue causando una necesidad de aprobación constante de las personas que estuvieran a su alrededor, y claro, esto le juega muy mala factura. Pasó que justo antes de que el coronel Aureliano saliera de Macondo para unirse a la guerrilla en contra del Partido Conservador, Aureliano dejó a cargo a este sobrino de él, o sea, a Arcadio, y lo nombra jefe civil y militar. Él se toma muy a pecho este nombre, este mando que le dejó su tío Aureliano, y básicamente monta una dictadura en Macondo. Tan radical llegó a ser Arcadio durante su mandato que se enfrentó directamente con su abuela Úrsula. O sea, Úrsula, que ya no era joven como para contarlo, se enfrenta a él y le planta cara y le reclama el por qué él estaba haciendo todas las cosas que estaba haciendo. Pero también podemos decir que Arcadio no estuvo exento de los problemas de la familia con el incesto, porque pasó con él algo bien turbio, y es que se enamora de su propia madre. Vamos a recordar que a él se le escondió en todo momento quién era su madre y quién era su padre, y él nunca se imaginó que Pilar Ternera, que era la cartomántica del pueblo, su madre, de la cual él empezó a tener atracción, pues lo había parido. Pilar Ternera, al ver que su hijo estaba a punto de cometer una barbaridad, le envía a una joven, y es de esta forma que Arcadio conoce a la que sería su esposa, que era Santa Sofía de la Piedad. De dicho matrimonio nacen 3 hijos, una pareja de gemelos y una niña, que ahora hablaremos sobre ellos. Pero la vida del joven Arcadio pues al final no duraría tanto, porque luego de haber perdido y haber sido capturado luego de una batalla contra los conservadores, es condenado a muerte y pues termina siendo fusilado. A ver, Remedios la Bella es una fantasía de personaje que tú no te lo esperas realmente. Y es de hecho este personaje el que me llevó a admirar la imaginación que tenía el autor de esta obra, incluso a envidiar su mente, porque yo no acabo de terminar de creerme que un personaje así pudo haber salido de la mente de un ser humano. O sea, es realmente increíble, y ahora lo vais a ver. Remedios la Bella fue la niña que tuvieron el matrimonio de Arcadio con Santa Sofía de la Piedad, de los cuales ya hablamos anteriormente. Desde bien pequeña ella se caracterizó por tener una personalidad muy desarraigada de lo humano y de lo material, pero sobre todo por tener una belleza divina y salvaje. Tanto era así que desde bien pequeña todo el mundo se quedaba admirado con la belleza natural de esta niña, y por supuesto, a medida que ella fue creciendo, esta belleza se fue haciendo más popular entre los hombres, pero esta belleza traería muy malas consecuencias para los que se enamoraran de ella. Lo que la volvía atractiva era su simple naturaleza, o sea, que Remedios era bella porque era bella. Pero para la joven Remedios la Bella, estas atracciones que sentían los hombres a su alrededor hacia ella
pues le parecía mundano, banal, terrenal, carnal. Pero además, a Remedios la Bella no solo la caracterizaba su belleza física, sino también el aroma que desprendía su piel de manera natural, porque todo hombre que sintiera este aroma quedaba fatalmente intoxicado y moría de las peores maneras posibles. De hecho, uno de los casos que más se relatan en el libro es cuando un chico se queda admirando la belleza desnuda de la joven Remedios la Bella mientras ésta se bañaba y se resbala del techo y cae y se le desparrama todo el interior, y en vez de echar sangre, lo que suelta es el aceite perfumado que había absorbido al oler a Remedios la Bella. O sea, pero nada de lo que hemos hablado anteriormente se compara con la fantasía de lo que ahora os voy a contar, y es que ella no conoció la muerte. O sea, como ella no tenía ninguna pasión que la atara a este mundo, una tarde mientras doblaba junto a Amaranta en el patio de la casa una sábana, pasa un viento y es elevada como en una especie de gloria mística o algo así al cielo, y nunca más se supo de ella. O sea, madre mía, qué fantasía de historia, de verdad. El personaje más interesante que tiene esta obra. No es mi favorito, porque ya hemos hablado que mi favorito era Amaranta, pero es que este está ahí peleándose por el puesto realmente. ¿Qué podemos concluir de la historia de Remedios la Bella? No podemos decir que ella tuviera una pasión que moviera su vida más que el simple hecho de existir fuera de ella. Ok. A ver, antes de continuar con el video, creo que hay algo muy importante que os debo decir, porque va a tener mucho más sentido lo que a partir de ahora voy a estar contando. Y es que el autor nos invita a ver al pueblo de Macondo como un personaje más de esta obra que evoluciona a la par de sus pobladores, y parte de esta evolución se debe principalmente en sus últimos días a la llegada del ferrocarril, y con este de las compañías bananeras que eran propiedad de norteamericanos, que terminan trayendo un poco más de desarrollo al pueblo, pero ya nos iremos dando cuenta que lejos de esto se convierte en un antagonista contra los pobladores. Yo creo que a estas alturas del video ya nos podemos ir atando a la idea de que realmente muchos de los personajes de 100 años de soledad no solo comparten sus nombres, sino que también, al parecer, junto con los nombres se comparten características. Por ejemplo, podemos entender que la gran mayoría de los aurelianos se caracterizaban por ser más introvertidos y por tener este espíritu de conciencia social, por así decirlo, y por su lado contrario estarían los José Arcadios, que en su gran mayoría tenían este espíritu deseoso de la vida bohemia, de los excesos de la vida y todas esas cosas. Y claro, en este caso que vamos a ver ahora se cumplen. Nada más y nada menos estamos hablando de los gemelos que surgen del matrimonio entre Arcadio y Santa Sofía de la Piedad. Que por cierto, antes de continuar con el tema de los gemelos, quiero dar un dato súper interesante sobre el personaje de Santa Sofía de la Piedad, porque realmente es un personaje que no está todo el tiempo en la casa, o sea, que no habita en la realidad todo el tiempo, sino que aparece de vez en cuando, como que cuando hace falta o cuando pasa algo, entonces es que ella como que se persona en la realidad. Es como una especie de espectro mágico o algo así. O sea, es la idea que yo me he llevado y creo que es el sentido que intenta darle el libro a este personaje. Estos dos gemelos que reciben el nombre de José Arcadio y Aureliano heredan estas mismas conductas o estos patrones de su forma de ser de sus antepasados, y más que una cosa mala heredan también. Pero ellos dos tenían una peculiaridad, y es que como eran tan parecidos, claro, eran gemelos, ellos jugaban todo el tiempo a intercambiarse como que sus vidas o algo así, y de hecho estos juegos de intercambio ellos lo llevaron hasta su juventud, al punto de que ambos compartían la misma amante, que era Petra Cotes. Yo imagino que ella en su mente creería que se estaría acostando con una sola persona, pero bueno. Y pasó algo muy curioso que realmente nunca se termina de confirmar en el libro, pero a Úrsula, que ya era anciana y que aún seguía viva para esta época, le da la impresión de que estos dos gemelos en uno de esos cambios se quedaron intercambiados para siempre y nunca más asumieron la vida original que ellos tenían. Pero claro, se hace lógico pensar que si cambiaron sus nombres, ¿habrán cambiado sus destinos? No. Aureliano II pasa a ser un personaje que se dedica a la vida bohemia y a disfrutar de las riquezas, porque pasaba que cuando él tenía intimidad con su amante, o sea, con Petra Cotes, él
se daba cuenta que el ganado que era de su propiedad se multiplicaba más y obviamente al tener más ganado tenía más dinero. Pero lamentablemente gran parte de la riqueza que Aureliano II obtenía de su ganado se la gastaba en fiestas y en comida con invitados que llegaban al pueblo en el ferrocarril. Pero a pesar de que Aureliano II quería seguir manteniendo su relación con Petra Cotes, decide casarse con Fernanda del Carpio, que yo no conozco a ninguna persona que le caiga bien esta tipa. O sea, realmente era una tipa insoportable. Yo de verdad que no. Resulta que Fernanda del Carpio era la hija de un rey que vivía muy lejos de Macondo, que había que ir en barco, en fin, un drama. Pero claro, al ella ser hija de un rey, heredó costumbres muy estrictas y las quiso llevar a la casa de los Buendía. Y esto hace que Aureliano II al final decida irse a vivir con su amante y dejar atrás a sus 3 hijos, porque del matrimonio de Aureliano II y Fernanda del Carpio nacen 2 niñas y un niño, que ahora dentro de poco hablaremos sobre ellos porque vaya tela tienen estos personajes. Por otro lado se encontraba el hermano gemelo, o sea, José Arcadio II, que como bien ya hemos dicho, heredó el espíritu introvertido y de lucha, y claro, este espíritu le llevó a comenzar a ver con malos ojos los maltratos que tenían los propietarios de las industrias bananeras hacia los trabajadores, lo que llevó a varios de estos trabajadores a que se manifestaran en contra de todas estas cosas. Total, para no seguir haciendo tan larga esta historia, envían para Macondo un grupo de soldados que iban armados y que llevaban además varias baterías de metralletas, e invitan un día a los manifestantes a una reunión que se iba a hacer en la plaza pública del pueblo. Y claro, cuando llegan todas las personas, que habían mujeres, niños, hombres, y entre esa multitud se encontraba José Arcadio II, se empieza a dar cuenta que la multitud se encontraba rodeada por los soldados armados, y una de las autoridades le pide a la multitud de los manifestantes que por favor pararan de reclamar por mejorías que eran totalmente lógicas que las reclamaran, y ante la negativa de la multitud abren fuego con las metralletas. Cuando José Arcadio II se despierta, se da cuenta que está en un tren y que está encima de la pila de los que habían resultado de esa masacre. Comienza a arrastrarse hasta que logra caer en la hierba al lado de las líneas del tren. Cuando logra llegar a Macondo, comienza a preguntarle a las personas si alguien de su casa había muerto en la masacre, a lo que todo el mundo le respondía que no había muerto nadie, que no había pasado nada. ¿Por qué pasaba esto entonces? Esa es una muy buena pregunta. Resulta que las entidades públicas se habían encargado de desaparecer toda evidencia posible que dara la verdad sobre lo que había pasado. Solamente José Arcadio II quedó como testimonio de esto que había ocurrido. Pero claro, al nadie haber perdido aparentemente a ningún familiar, nunca le creyeron. En fin, que José Arcadio II pasó el resto de su vida encerrado en la habitación en la cual había vivido Melquiades hace muchos años y en donde estaban todos sus pergaminos. Atento a este dato porque es muy importante, y tratando de demostrar a las personas que esta masacre en Macondo sí había ocurrido. Luego de estos hechos, en Macondo cayó una grave crisis económica. Aureliano II se vio fuertemente afectado y se acuerda que Úrsula Iguarán, quien aún estaba viva, había escondido un tesoro que había encontrado un día, pero por mucho que Aureliano II intentó encontrar este tesoro, pues nunca lo pudo hacer. Pero lamentablemente a los 2 gemelos le llegó la muerte casi que a la par. Pasó algo muy curioso cuando fueron a enterrar a los 2 gemelos, y es que los intercambiaron en sus tumbas sin que se dieran cuenta. Por tanto, después de la muerte, Aureliano II volvió a ser Aureliano II y José Arcadio II volvió a ser José Arcadio II. ¿Qué enseñanza nos dejan estos 2 gemelos? Que toda persona tiene un destino y ni aunque se cambie el nombre podrá escapar de este. A ver, sobre este personaje no voy a hablar mucho porque creo que además es el personaje más perturbador y asqueroso que tiene este libro, que de hecho estoy casi seguro que si yo os doy detalle de la vida de este José Arcadio, estoy casi seguro que YouTube me banea el video. O sea, no lo llegan a ver. O sea, de verdad es muy turbia la historia de este José Arcadio. Debemos entender que este José Arcadio nuevo que aparece en la familia es uno de los 3 hijos que surgen del matrimonio de Aureliano II y Fernanda del Carpio. Desde bien pequeño este José Arcadio era como una especie de promesa de que la familia pudiera tener algún descendiente que pudiera sentar cabeza y hacer las cosas bien, y desde bien pequeño
niño es educado para llegar a ser papa, o por lo menos esa es la idea que se tenía en la familia sobre él. Por dicho motivo es enviado a Roma para estudiar en el ministerio. Pasados los años, este José Arcadio decide dejar Roma y volver a Macondo, y cuando llega se encuentra con un Macondo totalmente distinto al que él había conocido antes de irse a estudiar tan lejos. Se da cuenta que la familia ya no era la misma, que la casa ya no tenía el esplendor que él había visto antes de irse para Roma, y que además su madre, Fernanda del Carpio, estaba muerta. Y es en este punto, cuando él llega a Macondo, que se revela realmente la personalidad y el carácter y los malos vicios que llegó a tener José Arcadio, porque terminan por encontrar ese oro que Úrsula Iguarán había escondido y que su padre Aureliano II, durante esta crisis económica que vivió el pueblo, intentaba encontrar y nunca pudo. Y en vez de bien usar este dinero, lo termina malgastando, dejémoslo bien bonito, en fiestas muy cuestionables con de edad. Sí, efectivamente, eso mismo que estás pensando, eso mismo ocurría. Como dato un poco triste, os puedo contar que este José Arcadio es testigo de la muerte del último de los 17 aurelianos que quedaban vivos. Total, para no seguir dilatando la historia de este José Arcadio, os puedo dar un final feliz si esto lo podemos considerar así. Al final, 4 de los niños lo terminan ahogando en la piscina de la casa. Yo no he dicho nada, pero no sé qué pensar. De enseñanza, hombre, no creo que nos deje ninguna enseñanza positiva, así que continuamos con el video. Sobre Meme. Realmente yo creo que ella al final terminó siendo una víctima de la dejadez de su padre y de la crianza estricta de su madre. Y sí, Meme es uno de los 3 hijos que surgen del matrimonio de Aureliano II y Fernanda del Carpio. Meme, cuyo nombre real es Renata Remedios. ¿Es Renata Remedios? Hombre, yo creo que sí. Sí, Renata Remedios. Desde bien pequeña ella fue educada según los estándares de crianza de su madre, y sobre todo para que ella aprendiera a tocar un instrumento que se llama clavicordio, que es una versión mini de un piano, vamos, no hay más allá. Y efectivamente termina aprendiendo a tocarlo, con mucho talento de hecho, hasta que pasa de la niñez a la juventud y comienzan a ocurrir los problemas. Como a todo ser humano, a Renata Remedios también le llegó la hora de conocer el amor, y lo hace cuando se enamora de Mauricio Babilonia, que era un ayudante de un taller de mecánica que siempre andaba un poco desaliñado y rodeado, escúchenme de verdad porque este dato es una fantasía, rodeado por una nube de mariposas amarillas que le seguían a donde quiera que él fuera. ¡Qué mente! De verdad, ¡qué mente! En fin, que los dos jóvenes comienzan a tener encuentros cada vez más casuales. Meme termina pidiéndole ayuda a la cartomántica del pueblo, sí, a Pilar Ternera, o sea, a su bisabuela, y esta accede totalmente a brindarle una habitación y le da consejos para que evitara quedar embarazada de Mauricio Babilonia. Pero ya veremos que estos consejos no sirvieron tanto. A pesar de todo esto, no tardó mucho para que Fernanda del Carpio, la madre de Meme, se enterara de lo que estaba pasando con su hija, y arma un plan para que una noche que Mauricio Babilonia entrara a la casa de los Buendía para tener contacto con Meme, lo confundieran con un ladrón y le terminan disparando a Mauricio Babilonia. Pero lamentablemente el castigo de Meme no terminaría aquí, porque Fernanda del Carpio, su madre, la termina enviando a un colegio de monjas y nunca más sale de este. Pocos meses después nacería una sorpresa, un bebé. ¿De dónde había salido este bebé? Madre mía. Meme se había quedado embarazada de Mauricio Babilonia. Y claro, Fernanda, al enterarse de este escándalo, ella intenta ocultar el bebé. Ya para concluir el tema de Meme, hombre, las pasiones que movían la vida de ella eran más que nada el encontrarse a sí misma, y creo que también el anhelo a la libertad, a la autodeterminación. Y en cuanto a las enseñanzas que nos puede dejar este personaje, hombre, no sé si este personaje, pero sí sus padres, o sea, sus padres, Fernanda del Carpio y Aureliano II, son el contraejemplo de lo que sería un buen padre. En fin, que la paternidad es muy complicada y pues eso.
A ver, no sé por qué a estas alturas del video ya como que me voy poniendo un poco nervioso porque, hombre, han sido días de grabación, pero bueno, continuamos. Ahora le toca el turno a Amaranta Úrsula, que era la tercera hija del matrimonio de Aureliano II con Fernanda del Carpio. Al igual que sus hermanos, ella estuvo bajo la fuerte crianza de su madre, pero a diferencia de José Arcadio el Perturbador y de su hermana Meme, ella tenía un espíritu mucho más rebelde, y esto implicó que ella también terminara siendo enviada a estudiar a una escuela de monjas muy lejos de Macondo para pues tratar de, según su madre, redireccionar su conducta o algo así. Total, que mientras ella estaba en Bélgica se enamora de un aviador y se casan. Dicho aviador se llamaba Gastón. Luego de esto ellos dos deciden volver a Macondo, pero que al llegar Amaranta Úrsula se encuentra con un Macondo muy diferente al que ella había dejado antes de irse tan lejos. La casa estaba casi en ruinas, todo el pueblo sumido en una fuerte crisis económica, y debido al gran espíritu que tenía Amaranta Úrsula por reconstruir el legado de su familia, ambos deciden tratar de mejorar no solo la casa, sino aparentemente la vitalidad de Macondo. Lejos de revitalizar la casa de los Buendías con los recuerdos y memorias de sus familiares, ella echa la mayoría de los objetos, y yo realmente interpreto este acto como una forma de borrar la historia y de tratar de olvidar el pasado. Y aunque realmente este acto tiene mucho sentido dado a todo el trágico historial que recorre todas las ramas de la familia, entiendo que esto fue un arma de doble filo. Yo creo que lo mejor será, para poder entender qué va a ocurrir después, dejar la historia de Amaranta Úrsula en este punto y hablar de el otro personaje que se va a convertir en el protagonista a partir de esta parte del libro. Así que ahora vamos a hablar de Aureliano Babilonio. Ahora en este punto es cuando la historia se pone muy buena, porque yo no sé si os acordáis de ese niño que fue el resultado de la pasión que tuvieron Mauricio Babilonia con Meme poco antes de ella irse al convento. Bueno, de ella irse no, de que fuera mandada al convento. Y sí, ese niño se llamaría Aureliano Babilonia. Y como bien ya hemos dicho antes, al parecer todos los aurelianos terminarían con una trágica historia, y este no es la excepción de la regla. Créanme que no la es. Como bien ya dijimos antes, este niño se incorpora bien temprano a la casa de los Buendías, porque de hecho una de las monjas lo lleva a la casa y se lo entrega a su abuela, o sea, a Fernanda del Carpio, dándole una crianza a este niño totalmente recluido y apartado no solo de gran parte de la familia de los Buendías, sino también de Macondo y de su historia. Y claramente esto traería consigo que él comenzara a ver con ciertos ojos a la chica que convivía en la misma casa con él, o sea, a Amaranta Úrsula, su tía. Pero claro, pasaba algo muy interesante con Aureliano Babilonia, y es que a pesar de tener todos los conocimientos que él tenía de manera aparentemente natural, pues no conocía el origen de esta chica con la que vivía con él, o sea, de Amaranta Úrsula, y por supuesto nunca se le pasó por la cabeza que ella era su tía. Y pues termina teniendo una relación a escondida de Gastón con Amaranta Úrsula. Y así estuvieron unos cuantos meses, hasta que un día Gastón decide viajar a Europa por temas de negocio, cosas importantes para él. Y mientras Gastón se encontraba en Europa, Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia se acercan más en su relación. Y Amaranta Úrsula decide enviarle una carta a Gastón, quien todavía era su esposo, y decirle que a pesar de que ella lo amaba a él, ella quería tener una relación con este chico que se llamaba Aureliano Babilonia. En fin, que no pasó tanto tiempo para que Amaranta Úrsula terminara quedándose embarazada de su sobrino Aureliano Babilonia. Hasta este punto, esa relación estuvo totalmente ajena de toda la historia de la familia. Ya hemos visto que ellos de alguna forma se deshacen de este historial, de este pasado. Pero llegó el día del parto de Amaranta Úrsula, y mientras ella se encontraba en labor de parto, Aureliano Babilonia decide ir a bares con sus amigos a beber. Y claro, justo en ese momento se revela que el niño que había nacido de esa relación efectivamente había nacido con cola de cerdo. Y cuando regresa se da cuenta que en realidad Amaranta Úrsula era su tía. Pero lamentablemente esta historia no terminó aquí, porque Amaranta
Amaranta Úrsula muere desangrada luego de dar a luz. Y mientras Aureliano Babilonia se encontraba interpretando los manuscritos de Melquiades, en la habitación en la cual se encontraba el bebé con cola de cerdo al cual habían llamado Aureliano Rodrigo, las hormigas decidían a llevárselo para comérselo. Sí, de esta manera terminaba así toda la línea de los Buendía. Y mientras esto ocurría, Aureliano Babilonia no solo comprendía, leyendo los libros de Melquiades, que ese no era solo el final de la familia, sino también el final de Macondo. Y casi instantáneamente un viento arrasador pasa por el pueblo sin dejar rastro de este, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Conclusiones generales del libro. Mira, el ser humano tiene un corazón que es muy engañoso y debemos tratar de tomar con pinzas las pasiones que mueven nuestra vida, porque muchas de ellas nos pueden llevar a un final que no es agradable. A ver, yo considero que este es un libro que es muy denso. Es un libro que trata de abarcar la mayor cantidad de temas posibles dentro de los problemas más comunes de una familia, y de hecho creo que los aborda de una manera, ya te digo yo, magistral. Ya os digo yo que a mí nunca se me hubiera podido pasar por la cabeza haber hecho una historia así. O sea, que el que hizo esto... Madre mía. Ahora ya te puedes hacer un poquito más intelectual cada vez que te digan, que tú te has leído 100 años de soledad. Hombre, sí, que yo sí me lo he leído. Y como te has visto este video, que las personas te crean que sí, que efectivamente que te has leído el libro. Pero claro, si eres de lo que viendo este video se ha animado a leerlo porque aún no lo ha leído, hombre, felicidades, bienvenido al club de fans, porque te aseguro que te va a encantar. Bless. En fin, que yo ya he cumplido mi tarea. Nada, que nos vemos en un próximo video y pues hasta entonces.